RCN, valiosas noticias en la hora de la verdad. Economía de bolsillo presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Tuvimos ayer una reunión radial conmovedora con el primer experto que hay en Colombia en materia tributaria desde el Congreso de la República, el doctor Oscar Darío Pérez, y nos dio unas cifras que lo dejan a uno perplejo. El déficit fiscal, la caída de los recaudos tributarios en unas cifras asombrosas. Quedamos emplazados a una reforma tributaria porque el peso de la economía fiscal sobre Colombia es un peso inmenso. Su parecer, doctor Cámara. Doctor Fernando, definitivamente la pandemia nos deja una situación fiscal muy compleja, donde efectivamente el déficit fiscal puede estar alrededor del 8.9% del PIB, que eso estamos hablando en plata blanca son 90 o 100 billones de pesos. Eso es una cantidad descomunal de recursos. Sin duda alguna, un recaudo fiscal que el gobierno tuvo que revisar a la baja por cuenta de la pandemia en cerca de unos 15 o 17 billones de pesos. Que a todas luces pues lo que hacen es agravar la situación del hueco fiscal y la diferencia entre la capacidad de generar ingresos en una economía que se va a contraer el 7 o 7,5% en el 2020 y que en el 21 a duras penas recuperará un 4.8 o 4.9% según el promedio pues de las estimaciones que hay de los organismos que siguen de cerca la economía, con unos agravantes estructurales muy grandes en términos de la generación de divisas que tiene el país, lo que hemos hablado muchas veces de los desbalances del sector externo, que sin duda alguna en momentos de crisis y de desconfianza pues lo que pueden hacer es debilitar la capacidad de financiar esos desbalances externos con unas implicaciones de desequilibrios macroeconómicos muy importantes para el país. Eso en un contexto en el cual donde además el 2021 nos recibe con unos cierres nuevamente por cuenta de los rebrotes del COVID-19 que empiezan a marcar en contra de la recuperación de la economía que se venía gestando desde mes de junio, julio del año pasado y que de alguna forma se vio materializado en noviembre y diciembre, con un escenario de fondo aún más grave y es la posibilidad de perder el grado de inversión, doctor Fernando, que cuando usted debe un 65% del Producto Interno Bruto, esto es una bicoca de 650 billones de pesos, pues 2 o 3 puntos porcentuales que nos cobren más por perder el grado de inversión, pues significarían básicamente unos 20 billones adicionales en recursos que habría que destinar para servicio de deuda. Y esto enmarcado además, doctor Fernando, en un debate preelectoral donde el populismo parece que está cogiendo fuerza y donde el populismo lo que sabe es gastar más que generar ingresos. Y eso pues naturalmente agravaría sustancialmente la situación de cara a lo que es el 21 y sobre todo lo que viene para Colombia en el 2022. Con una tarea muy grande que no se ha hecho en materia de gastos. Recuerde usted que el presupuesto de la Nación para el año 2021 son 313 billones de pesos, 314 billones de pesos, de los cuales funcionamiento se lleva el 58% con 184 billones de pesos. ¿Cuántos funcionarios o qué entidad pública está renegociando los valores de arriendo que paga el Estado para poder bajar esos costos y para poder hacerlo más eficiente? ¿Quién está revisando las compras y los precios a los cuales se compran las cosas en el Estado para lograr reducciones importantes? Ahí nomás, doctor Fernando, fácilmente pueden haber 20 billones de pesos que en plata blanca son 5 o 6 reformas tributarias que podrían tenerse inmediatamente. Luego aquí hay necesidad de un compromiso fiscal muy importante, de una optimización de ciertos activos improductivos, más no de la venta de aquellos que están produciendo en momentos donde no parece conveniente. Y sin duda alguna, pues un debate de fondo sobre la disciplina fiscal, que es en la sostenibilidad donde va a estar la clave para que no nos bajen la calificación de riesgo. Hablando en términos taurinos, aquí tenemos en los tendidos a unos críticos muy exigentes que son las calificadoras de riesgo, doctor Cámara, donde esos críticos resuelvan que necesitamos una reforma tributaria gigantesca, que la pregunta es quién la va a pagar y cómo se va a pagar. Y si no nos bajan la calificación de riesgo, estaremos emplazados a una crisis todavía mucho mayor de la que es real. Un 9% de déficit sobre el Producto Interno Bruto, esto no nos lo habíamos ni soñado.
Doctor Cámara, yo recuerdo cuando estábamos en los comienzos de la administración del presidente Uribe y el ministro de Hacienda, el doctor Bonet, lamentablemente desaparecido hace pocos días, nos hablaba de una crisis tremenda porque estábamos por el 4,5% de déficit del PIB y estamos en el 9%, la caída en los recaudos y el problema del sector externo. ¿Tenemos cifras de cómo terminó ese sector externo de la economía? ¿Cómo terminó la balanza comercial y cómo el déficit en cuenta corriente? Aún no, sin embargo, pues los números deberían estar en lo que hemos hablado, un déficit comercial alrededor de los 10.000 millones de dólares, un déficit de cuenta corriente que no va a ser el 4 que inicialmente pensábamos, sino va a ser un 3, más explicado por la reducción de las remesas al exterior de empresas, pues que no están siendo rentables, luego no hay mucho que mandarle a sus matrices por resultados positivos, más que por un tema de solución estructural y de fondo de esa crisis que tiene un país que no ha sido capaz de generar una política exportadora diferente, que tal vez se nos va a parecer la Virgen, doctor Fernando, otra vez porque el petróleo va cuesta arriba y tal parece como están las cosas que esto va a seguir subiendo otra vez para volver a 60, 65 dólares en muy corto tiempo y que otra vez los bienes básicos van a dar algo de respiro, pero seguimos otra vez en la misma discusión de que el país no soluciona estructuralmente sus problemas. Y el tema del déficit no solamente es este año 2020 que acabó, porque es el 9% y los pronósticos, si el país logra crecer al 5%, que ojalá pase en medio de esta incertidumbre que vuelve a generar el COVID-19, es que el déficit del año 2021 va a ser del 5%. Ojalá sea el 5% porque eso retomaría la senda de largo plazo que tranquilizaría a las calificadoras para que no nos bajen la calificación, porque técnicamente con eso lograríamos estabilizar el crecimiento del endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto. Pero aún así el 5% son 50 billones, doctor Fernando. Entonces aquí más que una reforma tributaria es una reforma fiscal, como tal vez lo decía el doctor, el representante pues que usted entrevistó ayer, y es que la reforma fiscal... Oscar Darío Pérez. Que es Oscar Darío Pérez, que tiene que darse no solamente por un tema de tributario que afecte el IVA y que afecte la base, sino que hay que otra vez, y esto es un tema muy trillado, usted oye gobierno tras gobierno, que ahora sí vamos a hacer la reforma fiscal estructural, pero pues esto tiene que tocar exenciones, tiene que tocar a sectores beneficiados por deducciones de renta, tiene que tocar un montón de cosas que al final van a doler, pero que harían un poco más democrática la reforma y naturalmente haría más sostenible el recaudo. En Colombia, doctor Fernández, el recaudo sobre el Producto Interno Bruto está alrededor del 15%. Si usted ve a la OCDE, o algunos analistas y funcionarios que ya están anticipando una crisis de deuda en América Latina, específicamente en el Caribe y algunos países de Sudamérica, con endeudamientos del 100% del PIB, el nuestro va a terminar en el 65%, pero ven con preocupación que el recaudo en América Latina es del 23%, 5 o 8 puntos más de lo que tiene Colombia, doctor Fernando, mientras que en la OCDE el recaudo puede llegar al 34 o al 35%. Luego otra vez es el mismo llamado de que la comisión de expertos, todos los que usted quiera sentar, puedan realmente lograr una reforma del estatuto tributario para que la reforma estructural fiscal que requiere Colombia no nos vaya a poner en apuros más adelante mucho más difíciles, sin duda, lo que hoy día enfrentamos, y además en un contexto político que en el 22 va a estar bien complejo. Doctor Cámara, aquí cerramos la economía para salvar vidas. El discurso es perfecto, salvar las vidas por encima de cualquier consideración, pero resulta que no salvamos las vidas, estamos a más de alrededor de 340 muertos por día, que es una cifra asombrosa y desgarradora. Tenemos las UCIs volando. Entonces no salvamos la vida con los encerramientos, pero sí sacrificamos la economía. ¿Eso no es quedarse con el pecado y sin el género? Es complejo la decisión de quienes están haciendo la política y lo que tuvieron que hacer el año pasado. Sin embargo, yo pienso, doctor Fernando, que el momento crítico va a ser ahora, porque sin duda alguna la perspectiva pareciera ser mejor. Una pandemia que tiene a la vuelta de la esquina, comillas, la vacuna, aunque pues hay que entender si aquí llegará rápido, nos iremos más allá, si las cadenas de frío están listas, si la logística está preparada, etcétera. Pero de cualquier forma, digamos, es más manejable que lo que veíamos hace un año cuando la ciencia ni siquiera sabía cómo atacar esto, con todo y que la ciencia sigue experimentando y viéndose si las vacunas realmente van a ser tan efectivas como se supone. Luego, lo que uno sí pensaría es que todos los dirigentes políticos van a tener que tomarse muy en serio el equilibrio entre la economía y la vida, porque si bien es
claramente necesario que evitemos un colapso del sistema hospitalario, también es necesario que evitemos un colapso mayor en la parte económica, porque la pobreza va a crecer notablemente, el desempleo crece notablemente, la inseguridad y las condiciones sociales se van a deteriorar mucho, y pues naturalmente necesitamos como sea lograr que la economía colombiana rebote, así sea el 5% que todos estamos esperando para este año 2021, y que la cosa empiece a estabilizarse nuevamente. Bueno, doctor Cámaro, estamos a puertas de un debate en el Parlamento sobre una reforma tributaria en época preelectoral. ¿Están buscando voluntarios para ir a defender esa reforma tributaria? Por ahí suena su nombre, doctor Cámaro. Doctor Fernández, es un chicharrón y pues muy pocos quisieran estar, porque va a ser muy popular, porque el hueco es muy grande y porque conseguirse 4 o 5 billones de reforma tributaria sin tocar fibras como este tema del IVA, como desmontar exenciones, no va a ser un tema fácil. Y 4 o 5 billones de pesos que son una curita puesta sobre el tamaño de la herida. Correcto. Doctor Álvaro Cámaro, vamos para adelante. Tenemos que plantear grandes cosas, tenemos que hacer un esfuerzo consolidado, nos tenemos que unir, o este país va a tener un conflicto supremamente serio. Hay que levantar el alma, hay que llamar a la gente a la solidaridad, al entusiasmo, porque lo que está de por medio es la supervivencia del país, así de fácil. De manera que no podemos dejar caer la mochila o caer el carriel, como decimos por allá los paisas, los descendientes de antioqueños. No podemos dejar caer el carriel, doctor Cámaro. Un abrazo y muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Queridos amigos, oyeron una situación absolutamente crítica. El doctor Oscar Darío Pérez le hizo el gran bien a la nación de poner este tema de presente. El doctor Álvaro Cámaro hace un análisis. El rebote de 5% con respecto al año pasado, pues es un pequeño rebote, pero tener algo. Lo que pasa es que esta primera parte de enero no va a ayudar mucho, porque estamos encerrados y porque entonces la economía vuelve a sufrir. Estos eran indicadores económicos y sobre todo una magnífica lección de economía que nos daba el doctor Álvaro Cámaro gracias a Colsubsidio. El kit escolar de Colsubsidio